Vive el Rey, a su nombre sea la gloria, por los siglos de los siglos. Oh, sí, en este día te vengo a contar una pequeña revelación que el Señor me mostraba la noche de ayer, a eso de las 3 de la madrugada. El Señor me mostraba una revelación y sentí un aire fresco que soplaba delante de mi rostro. En eso vi una paloma. En esto le hablo en el espíritu. Vi una paloma que traía una carta. En eso, después que vi aquella paloma, veía un túnel. Y al final de ese túnel había una luz. Y vi una calle que era como así como de hielo. Y después de eso vi como era un castillo de hielo, y en ese lugar había muchas personas. El Señor me decía: esa es mi iglesia que se ha enfriado, esa es mi iglesia que ya no ora, esa es mi iglesia que ya no clama a mi presencia, esa es mi iglesia que ya no me busca como antes. En Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni he oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Después de todo esto que vi, aquellas personas, eran 3 anillos. Voy y observo nuevamente aquellos anillos, pero ya no eran anillos, sino que aquellos anillos, de repente fue ángeles en aquel lugar. Y escuché una voz que me decía: trueno, estrellas y sol, me decía el Espíritu Santo. Luego veía algo escrito en una pared que no logré entender mucho, solo entendí una palabra que decía Deus, que su significado es Dios, y Dios estaba confirmando aquella visión. Luego de esto vi una imagen de alguien que era lanzado al mar. El Señor me decía: no seas como Jonás, no seas como él, porque lo envié a aquella ciudad de Nínive, y aquel hombre, como ustedes saben, aquel hombre intentó huir de la presencia del Señor, intentó no hacer caso omiso a las palabras que el Señor le daba. Escuché una voz que decía: momento final, juicio. Y me decía río Éufrates. Sí, así me decía el Señor, río Éufrates. Si buscamos en el libro de Apocalipsis 9:14, dice: diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El Señor confirma su palabra nuevamente con aquella palabra que me decía momento final, juicio. Y aquella voz decía: serán cortados como servidumbre. Vamos a buscar en el libro de Corintios 9:27, que dice: sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en su servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este es la palabra del Señor Jesús, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Después de esto, escuché una voz que decía, Isaías 47. Aquella palabra dice juicio sobre Babilonia. Y dice así: desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija
los caldeos, porque nunca más, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Después de esto, veía un lago con agua resplandeciente, y después observo que aquella misma agua se oscurecía. El Espíritu Santo me decía, tinieblas, tinieblas, y me decía, mi pueblo se ha contaminado, mi pueblo se ha contaminado. Escuché de repente una voz que me decía, hijo de servidumbre, no más, me decía, no más. Y aquella voz me decía, la hoz aguda marcará el fin. Nos vamos al libro de Apocalipsis 14:14, y dice así, tiene por título, la tierra es cegada. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante a hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Luego vi muchas estrellas amontonadas, y yo le hacía la pregunta al Señor, Padre, ¿qué significan aquellas estrellas? Aquellas estrellas el Señor después me mostraba, y eran unos niños amontonados. Así es, porque su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y luego de esto vi un águila gigante, pero sus ojos eran blancos. El Señor me decía que aquel águila le hacía daño a su pueblo. El Señor hace referencia en este águila, son aquellos siervos, aquellos pastores, aquellos evangelistas, aquellos que han perdido la visión, que han perdido la visión del reino del Señor Jesús. El Señor me decía, porque han cambiado mi palabra por cosas vanas, han vendido mi palabra, y con esto el enemigo aprovecha y se intersecta a través de la palabra del Señor Jesús y hace daño al pueblo de Dios. Así es, esta fue la pequeña visión que el Señor me mostraba a eso de la madrugada. Y a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y por siempre vive el Rey.